Bueno chicos, hoy tenemos la clase de lunes 16 de noviembre y es de ciencias naturales. Vamos a continuar con un poquito más de las mezclas, pero para poder hacer esta clase va a ser indispensable que tengas leído lo que vimos en la última clase de ciencias naturales. Si te acordás, el día 4 de noviembre estuvimos viendo sobre el concepto de mezclas, la diferencia entre mezclas homogéneas y heterogéneas, y les dejé una lectura de un texto muy cortito, muy sencillo, donde tenían que ustedes subrayar las ideas principales. ¿Sí? Si ustedes leen este texto van a poder hacer las actividades de hoy sin problema. Básicamente, ¿qué quiero que les quede claro de este material? Primero, bueno, que indica cuándo una sustancia es pura y cuándo se considera mezcla. ¿Sí? Fíjense que una sustancia pura es cuando está constituido por un solo componente, y del ejemplo del helio. ¿Sí? El helio es helio y nada más y listo, y eso es una sustancia pura. En cambio, ya cuando juntamos varios componentes, dos o más, ya obtenemos una mezcla como habíamos visto, como por ejemplo el aire que respiramos, que sabemos que tiene diferentes gases, ¿no? Hay oxígeno, nitrógeno, también hay dióxido de carbono, vapor de agua, entre otros gases, ¿sí? Entonces es un buen ejemplo de lo que es una mezcla, ¿sí? Ahora, estas mezclas habíamos visto que se podían dividir en dos grandes grupos, que eran las mezclas homogéneas y las mezclas heterogéneas. Recuerden que el prefijo homo hace referencia a igual, ¿sí? Entonces las homogéneas nos pasa eso, que nosotros vemos que los componentes no se diferencian porque, bueno, son extremadamente pequeños y se encuentran de manera uniforme, ¿sí? Entonces, da un ejemplo acá, por ejemplo, de la chocolatada, cuando preparamos chocolatada, que mezclamos el cacao en polvo con la leche caliente y obtenemos. Lo que quiero que saquen de importante de acá es esto, que a este tipo de mezclas, las homogéneas, también se las conoce como soluciones, así que en muchos libros las vamos a encontrar así. Cuando se habla de soluciones, se habla entonces de mezclas homogéneas, ¿sí? En el otro apartado habla de las mezclas heterogéneas, ¿sí? Recuerden que hetero acá quería decir que no era igual, no era lo mismo, ¿sí? Entonces van a ser aquellas en donde podemos ver diferentes fases, ¿sí? Diferentes fases. Un ejemplo muy clarito, como el que hicimos en la videollamada, tiene que ver, por ejemplo, cuando mezclamos, por ejemplo, acá tenemos tres componentes, ¿sí? Arena, agua y aceite. Y si los dejamos reposar, vamos a ver que la arena se va al fondo del recipiente, mientras que el aceite se va arriba, ¿sí? Entonces esto es una mezcla heterogénea, porque claramente yo puedo diferenciar los componentes que tiene y están bien diferenciados. ¿Sí? Yo acá puedo observar una fase, otra fase y otra fase. Se le llama cada fase a cada parte esta que vemos donde están los componentes, ¿sí? Recuerden que el caso del agua con hielo también es un ejemplo de mezcla heterogénea, porque si bien es el mismo elemento, tanto es agua más agua, ¿sí? Agua líquida y agua sólida, pero es agua más agua. Entonces esta sería de la única forma que se va a considerar mezcla. Si es la misma sustancia, tiene que estar en diferente estado, como por ejemplo acá está el líquido y sólido. Es en el único ejemplo. El resto no importa, bien como acá pueden estar en estado líquido, en estado sólido, no importa el estado en el que esté, o dos en estado líquido, no importa. Eso solamente aplica cuando es de la misma sustancia, ¿sí? Entonces fíjense que acá tienen que saber a qué se refiere con fase y a qué se le denomina interfase, ¿no? Que es este límite, esta separación que hay. Por ejemplo, acá está marcado como una interfase, esta liñita, este límite que separa que de esta línea para abajo tengo arena, de esta línea para arriba tengo agua, o de acá para arriba tengo aceite y de acá para abajo tengo agua. Bueno, esa línea, ese límite es lo que se denomina interfase ahí en el texto. Y las mezclas heterogéneas las podemos también diferenciar en dos grupos, ¿sí? Por un lado están las mezclas heterogéneas groseras y las mezclas heterogéneas finas, ¿sí? Las dos son heterogéneas, o sea que en las dos podemos diferenciar las fases, ¿sí? Nomás que en algunas son mucho más evidentes. Fíjense, acá tenemos el ejemplo de dos licuados. Los dos son heterogéneos, pero por ejemplo en este primer licuado se ve mucho más evidente, por ejemplo, los trozos de pulpa o de fruta, ¿sí? Entonces claramente esto es una mezcla heterogénea grosera, se ve muy a simple vista, ¿sí? En cambio en la otra ya me tengo que acercar un poco más o ver con más detenimiento, entonces ya sería una mezcla heterogénea fina en este caso, ¿sí? Esto, como pueden ver acá, este ejemplo es una mezcla heterogénea grosera, que se ve claramente la arena, se ve claramente el agua y el aceite. Otro ejemplo de una mezcla heterogénea fina sería, por ejemplo, la leche, ¿sí? Como lo habíamos mencionado también en la clase anterior. La leche, si ustedes se ponen a ver la leche, parece una mezcla homogénea, son medias engañosas las finas porque son a simple vista parecen homogéneas. Pero si nosotros vemos con un microscopio, hay muchas gotitas de grasa que no se han unido, están separadas, entonces por eso no es una mezcla heterogénea. Un ejemplo parecido pasa, por ejemplo, con la tinta china, ¿sí? Si nosotros leemos acá, está formado por partículas de carbón que están dispersas en un medio líquido gelatinoso. Entonces, si lo vemos con un microscopio, vamos a ver que no está todo integrado. Por lo tanto, también es una mezcla heterogénea, pero sería fina, porque tenemos que afinar como mucho la visión, digamos, con un aparato, como un microscopio, para poder darnos cuenta.
Una vez que tengan esa fotocopia leída, que les recomiendo que lo hagan, van a poder entonces hacer las actividades de hoy. En la primera consiste simplemente en ubicar la palabra homogénea o heterogénea según corresponda, ¿sí? Nosotros sabemos que lo que le voy a pedir que agreguen, que no está en la consigna, es que cuando sea heterogénea agreguen si se trata de fina o si se trata de grosera, ¿sí? Son 4, en 2 va homogénea, en 2 va heterogénea, en una es la heterogénea fina y otra es la heterogénea gruesa, grosera, así que fíjense si lo pueden hacer. La actividad 2, yo les doy acá un par de mezclas y ustedes tienen que clasificar si son homogéneas o heterogéneas. Lo que yo quiero es tener 5 elementos en cada columna. Entonces les va a pasar que van a poner 5 homogéneas y 2 heterogéneas de las 7 que yo les doy acá. Entonces ustedes van a tener que inventar 3 heterogéneas más. Presten atención a los ejemplos que estuvimos viendo, ¿sí? En la actividad 3 me encanta porque ustedes tienen que leer y prestar atención. Yo les doy acá 3 párrafos que hablan de las mezclas y ustedes tienen que inventar un título para cada párrafo. Recuerde que el título debe de indicar al lector de qué se trata esto que va a leer acá, ¿sí? Entonces la primera, si ustedes ven, acá se dice el concepto de mezcla y te da la diferencia entre solvente y soluto. Si vos pones de título las mezclas, estaría muy bien porque justamente acá se habla de eso, haces la introducción de lo que es las mezclas, así que ese podría ser el título de este primer párrafo, ¿sí? Y así van a hacer con cada uno, vean de qué habla cada párrafo para ver qué título le van a poner. Lo que quiero que presten atención acá en este primer párrafo que hace una diferencia importante de algo que vamos a seguir nombrando, que son dos palabras que son solvente y soluto. En una mezcla, la que tiene mayor proporción se llama solvente y la que tiene menor proporción se llama soluto. Si yo, por ejemplo, me preparo un café y le echo una cucharadita de azúcar y lo mezclo, ahí tengo una mezcla homogénea, ¿sí? Bueno, el solvente va a ser el té, o el café, o el mate cocido, lo que haya preparado, que sería la parte líquida, ¿sí? Porque es la que estaba en mayor proporción. Y el soluto es lo que le agregué que se unió a ese té o a ese café que preparé, que en este caso vendría a ser la azúcar. Así que presten atención a esa pequeña información. Justamente la actividad 4 es que ustedes con sus propias palabras puedan diferenciar soluto de solvente. Y en el número 5 yo les doy acá 4 ejemplos de mezcla y tienen que indicarme si son homogéneas o heterogéneas, ¿sí? Como última actividad les va a quedar una pequeña tarea que simplemente se trata de leer, solamente leer, ¿sí? Leer con atención, no tienen que hacer nada más, porque de esto vamos a conversar en el próximo encuentro naturales. Sabemos que las mezclas pueden ser homogéneas o heterogéneas. Bueno, ahí nosotros para hacer mezclas, en la videollamada de hoy estuvimos haciendo un par de mezclas, tanto heterogéneas como homogéneas, y todo bien. Ahora, el problema es cuando yo las quiero separar, ¿sí? ¿Qué pasa si yo las quiero separar? Así que vamos a ir viendo. Primero las heterogéneas, ¿sí? ¿Cómo puedo yo separar heterogéneas? Hay un montón de mecanismos y métodos. Yo acá les he puesto solamente 4 para que no sea tanto para ustedes. Así que lean, por favor, de qué consisten estos 4 métodos de separación para que yo pueda entonces separar mezclas heterogéneas, que de esto vamos a conversar la clase que viene. Y bueno, eso sería todo por el día de hoy. Les mando un beso enorme.